Buenos días, mis hijos hermosos de sexto grado. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, con muchas pilas, muchas energías. ¿Sí? Muy bien, vamos a comenzar con nuestro curso de historia. El día de hoy nos encontramos viernes 6 de noviembre. Estamos culminando nuestra primera semana de noviembre, esperando que se encuentren muy bien. Hay que estar alegres, hay que estar felices y sobre todo les voy a pedir mandar los trabajos a tiempo, mis tesoros. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a comenzar. El día de hoy vamos a tratar acerca de la Revolución Mexicana. Vamos a ver qué pasó en México y cómo se dio esta revolución. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo la dictadura conocida como el Porfiriato, ¿ya? Y culminó en el año de 1920. Más de un millón de personas murieron. Las causas de la revolución. Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue presidente de México por 31 años. Durante este tiempo, un pequeño grupo de personas acapararon el poder. El pueblo no pudo opinar sobre sus problemas ni elegir a sus gobernantes. Esta dictadura que propuso o que dio Porfirio Díaz se llamó el Porfiriato. Porfirio Díaz ejerció el poder en el país de manera dictatorial, o sea, él solamente quería mandar y que todos obedezcan. Desde el año de 1876 hasta el año de 1911. Durante estos 35 años, México experimentó un notable crecimiento económico y tuvo estabilidad política. Por estos logros se realizaron con altos costos económicos y sociales, que pagaron los estratos menos favorecidos de la sociedad y la oposición política al régimen de Díaz. Durante la primera década del siglo XX estallaron varias crisis en diversas esferas de la vida nacional que reflejaban el crecimiento descontento de algunos sectores del porfiriato. Las causas también de la revolución ante Porfirio Díaz, porque fue un dictatorial, él solamente mandaba. Mientras tanto, surgió una nueva generación que quería participar en la política y que no podía hacerlo porque todos los puestos estaban ya ocupados por hombres muchos más viejos. Cuando Díaz afirmó que México se encontraba maduro para la democracia, estos jóvenes creyeron que había llegado el momento de participar. Pero eso era mentira. ¿Ah? Pero eso era la verdad. Muy bien. Entonces, cuando Díaz aseguró en una entrevista que se retiraría al finalizar su mandato sin buscar la reelección, la situación política comenzó a agitarse. La oposición al gobierno cobró relevancia ante la postura manifestada por Díaz. En este contexto, Franco I. Madero realizó diversas giras en el país. Muy bien, después aparece Francisco I. Madero. Francisco I. Madero, un político famoso de la revolución, sabía que muchos mexicanos vivían en la pobreza y estaban preocupados por los problemas nacionales y querían participar en el gobierno de su país y decidió entrar en la política. Junto con otros personajes que pensaban como él, fundió el partido antireeleccionista que lo lanzó como candidato a la presidencia de la República. Muy bien. Francisco I. Madero realizó diversas giras en el país con miras a formar un partido político que eligiera a sus candidatos en una asamblea nacional. Y compitieron en las elecciones. Díaz lanzó una nueva candidatura a la presidencia y Madero fue arrestado en San Luis Potosí por sedición. Durante su estancia en la cárcel se llevó a cabo las elecciones que dieron el triunfo a Díaz. Madero logró escapar de la prisión estatal y huyó a los Estados Unidos. Desde San Antonio, Texas, el 20 de noviembre de 1910 proclamó el Plan de San Luis, que llamaba a tomar las armas contra el gobierno Díaz. El conflicto armado se inició en el norte del país.
y posteriormente se expandió a otras partes del territorio nacional. ¿Qué pasó? Madero derrocó a Díaz en el año de 1911. Madero no pudo mantener control ni tampoco y fue derrocado. Los próximos dos presidentes tenían que luchar contra la revolucionaria para mantener control. Dos de los revolucionarios más famosos eran Emiliano Zapata y Pancho Villa. Muy bien, Madero logró escapar, nos dice, ¿no? En el año de 1911 se realizó nuevas elecciones en las cuales resultó elegido Madero. Desde el comienzo de su mandato tuvo diferencias con otros líderes revolucionarios que provocaron el levantamiento de Emiliano Zapata y Pascual Orozco contra el gobierno maderista. En el año de 1913, un movimiento contrarrevolucionario encabezado por Félix Díaz, Bernardo Reyes y Victoria Huerta dio un golpe de estado. El levantamiento militar, conocido como la Decena Trágica, terminó en el asesinato de Madero, su hermano Gustavo y el vicepresidente Pino Suárez. Huertas asumió la presidencia, lo que ocasionó la reacción de varios jefes revolucionarios como Venustiano Carranza, Francisco Pancho Villa, tras poner más de un año de lucha y después de la ocupación estadounidense de Veracruz. Huerta renunció a la presidencia y huyó del país. Las causas de la revolución, ¿cuáles fueron los planteamientos? La revolución industrial causó un aumento de producción de azúcar, arroz, y con las haciendas, dueños de plantaciones querían toda la tierra para producir más. Los campesinos no querían vender sus tierras porque no tenían otra fuente de ingresos, eso es verdad. Pancho Villa fue uno de los representantes más famosos de México, que luchó en el estado Chihuahua, en el norte, y se llamaba su ejército la División del Norte, ¿ya? Muy bien, vamos a ver qué pasó después. Muy bien. Aquí el que resalta fue Pancho Villa. Pancho Villa aportó de la siguiente manera a la Revolución Mexicana. Pancho Villa fue un pobre campesino. Vamos a conocer un poquito más de Pancho Villa. Pancho Villa fue un pobre campesino huérfano y con escasa formación, que junto con Emiliano Zapata encabezaron la Revolución Mexicana en 1910, siendo así una figura decisiva para derrotar al régimen del entonces presidente Porfirio Díaz. Villa nació el 5 de junio de 1878, hoy hace 140 años, en el estado mexicano de Durango. Su nombre de pila era José Doroteo Arango Arambula, aunque también era llamado Francisco Villa, y se dedicó al bandolerismo, etapa en la que asesinó a un anciano con cierta relevancia en la sociedad de aquel momento, viéndose obligado a esconderse durante varios años en las montañas. Sin embargo, durante ese tiempo también comenzó a ser popular y admirado entre los campesinos por sus acciones en contra de los hacendados ricos, y después robará para dejarle a los pobres, como hiciera el famoso personal del ficticio Robin Hood. Villa se unió en el año de 1910 en el movimiento maderista y segundo la propuesta de Francisco Madero, que en su plan de San Luis el 20 de noviembre de 1910 llamó a la revolución contra el régimen de Porfirio. Díaz prometió a los campesinos que les devolviera las tierras que les habían sido arrebatadas injustamente durante la dictadura, que había reprimido durante cualquier oposición política. Desde entonces, la Revolución Mexicana se dedicó a reclutar soldados para sus tropas en el norte de México y comenzó a revelar su ingenioso militar y capacidad estratégica.
La actuación del ejército de Villa contribuyó al rápido triunfo del movimiento revolucionario. En estos pocos meses consiguió reducir al dictador. Tras una toma de Ciudad Juárez, Porfirio Díaz tuvo que renunciar a la presidencia del país y se marchó a su estilo, ¿ya? Muy bien, entonces hemos conocido un poquito acerca de Pancho Villa. Pero finalmente, más adelante Villa combate la dictadura contrarrevolucionaria de Victoria Huertas, al que también logró derrocar junto con Emiliano Zapata y con el líder constitucional Venustiano Carrasco. Pero después de la victoria de esa revolución, Villa y Zapata se sintieron defraudados por Carranza y se rebelaron contra él. La suerte no estuvo en esta ocasión por su parte. En el año de 1915, el general del ejército de Carrasco, Alvarado Obregón, derrocó a las tropas de Villa, asegurando al presidente de Venustiano Carrasco. Finalmente, Pancho Villa fue asesinado el 20 de julio de 1923, tras ingresar a su actividad guerrillera. Su muerte fue ordenado por el entonces presidente mexicano Álvaro Obregón por sus sucesos, ¿ya? Entonces, de esa manera hemos conocido un poquito acerca de Pancho Villa, ¿ya? Era una persona económicamente muy baja, pero que tenía sus ideas bien claras, ¿no? Y no le gustaban las injusticias. Él era como un Robin Hood, dice, que le gustaba ayudar a las personas cuando tenía. ¿Ya? Muy bien, mis tesoritos. Vamos sacando nuestro cuadernito de lenguaje, nuestro cuadernito de historia, colocamos nuestra fecha, viernes 5 de noviembre de 2020, nuestro valor, el valor de la libertad. Ya saben que ahí van a pegar su separatito. Pues trabajamos, demuestro lo aprendido, Revolución Mexicana, trabajar solamente las respuestas en el cuaderno y me vas a dibujar a Pancho Villa, nada más, mis tesoros. Bien, mis vidas, cuídense mucho, voy a estar esperando su demuestra lo aprendido con bonita letra. Recuerda que las clases es de 9 a 1 de la tarde, así que a ponerse las pilas para poder entregar el trabajo a tiempo. ¿Sí, mis tesoros bellos? Muy bien. Ya les dije, un abrazote grande y si tienen alguna duda, alguna consulta me escriben por favor. Hasta luego, mis pequeños.